Buenas tardes, en este video hablaremos acerca de las áreas marítimas del derecho internacional público y marítimo consagrado en la Convención CONVEMAR de 1982 que habla acerca del derecho del mar. En esta convención encontraremos nuevos espacios que la misma convención ha establecido y entre ellos está las aguas interiores, el mar territorial y la zona contigua. Con respecto a las aguas interiores, hablaremos de dos grandes líneas. En las líneas de la marea más baja son las aguas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial que forman parte de las aguas interiores del Estado. Salvo disposición en contrario de esta convención, la línea de base normal para medir la anchura del mar territorial es la línea de bajamar a lo largo de la costa, tal como aparece marcada mediante el signo apropiado en las cartas a gran escala reconocidas oficialmente por el Estado ribereño. Por otro lado están las líneas de bases rectas, que son aquellas que están situadas en los lugares donde la costa tenga más profundas aberturas y hayan franjas de islas en la costa situadas con proximidad inmediata. Pueden adaptarse como método para trazar la línea de base desde la que ha de medirse del mar territorial y la línea de base recta que una unos puntos apropiados para determinarlas. En estas podemos encontrar que en los casos por la existencia de un delta o de otros accidentes naturales, la línea de las costas pueda ser inestable o inexacta. Los puntos apropiados pueden elegirse a lo largo de la línea de bajamar que anteriormente mencioné, más alejada o más afuera. Aunque la línea de bajamar retroceda unilateralmente, las líneas de base recta seguirán en vigor hasta que las modifique el Estado ribereño, de conformidad con lo dicho en esta convención. Igualmente, el trazado de líneas de base rectas no puede apartarse de una manera apreciable de la dirección general de la costa. Y las zonas de mar situadas al lado de la tierra de estas líneas han de estar suficientemente vinculadas al dominio terrestre para estar sometidas al régimen de las aguas interiores. Las líneas de base rectas no se trazarán hacia ni desde elevaciones que emerjan en bajamar, a menos que se hayan construido sobre ellas faros o instalaciones análogas que se encuentren constantemente sobre el nivel del mar, o que el trazado de líneas de base hacia o desde elevaciones que emergen en bajamar haya sido objeto de un reconocimiento internacional general. Cuando el método de las líneas de base rectas sean aplicables según si la costa tiene profundas aberturas o hay una franja de islas, al trazar determinadas líneas de base podrán tenerse en cuenta los intereses económicos propios de la región que se trate, cuya realidad e importancia estén claramente demostrados por su uso constante y prolongado dentro de la isla. El sistema de líneas de base rectas no puede ser aplicado a un estado de forma que aísle al mar territorial de otro estado, de la alta mar o de una zona económica exclusiva. Estas son las líneas de base aplicables a las costas, ya que son fundamentales para señalar el límite entre el mar territorial hacia alta mar y las aguas interiores hacia la tierra firme. Por otra parte, encontramos el mar territorial, que es la franja de mar adyacente al territorio con una extensión de 12 millas náuticas, equivalentes a 22.2 kilómetros, contados desde la línea de base de la costa de un estado. Este es un espacio en el que el estado ribereño o el estado ejerce soberanía total sobre este mar, incluyendo su lecho y subsuelo, así como el espacio aéreo sobre
el mismo. En este mar territorial está permitido únicamente el paso inocente de embarcaciones identificadas con las banderas de los otros países que naveguen sin detenerse y en forma pacífica, que estas embarcaciones no tengan ningún tipo de interés económico o naveguen en mar territorial con fines de importaciones o exportaciones. De esta manera se puede decir que el gobierno que tenga facultades en este mar territorial tiene las mismas facultades sobre su superficie terrestre o sus aguas internas, como lo venía diciendo. Es importante aclarar que la soberanía del Estado, como bien lo dice nuestro artículo 2 de la Convención CONVEMAR de 1982, es que la soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores, como bien lo venía diciendo, y en caso del Estado archipiélago, de sus archipiélagas, a la franja de mar adyacente, designada con el nombre de mar territorial. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como el lecho y subsuelo, que lo venía diciendo. La soberanía sobre el mar territorial se ejerce con arreglo a esta convención y otras normas del derecho internacional o convenciones internacionales. Acerca de la anchura del mar territorial, todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda las 12 millas, como lo venía diciendo, las 12 millas náuticas, medidas a partir de las líneas bases determinadas de conformidad con esta convención, de las líneas rectas de base o las líneas de bajamar, que son las líneas en las aguas interiores. Conforme a nuestro artículo 4, me permito leerlo, el límite exterior del mar territorial es la línea de cada uno de los puntos que se encuentra delimitado, del punto más próximo de la línea base a una distancia igual a la anchura del mar territorial. Por otra parte, encontramos la zona contigua, que es el espacio marítimo que se extiende más allá del mar territorial con una cierta anchura. Es una zona contigua a su mar territorial designada con el nombre de zona contigua. El Estado ribereño podrá tomar las medidas de fiscalización necesarias para prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan dentro del territorio o de su mar territorial, sancionar las infracciones de estas leyes y reglamentadas dentro de su territorio o en su mar territorial. La zona contigua no podrá extenderse más allá de 24 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. La zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial, específicamente entre la zona contigua y la plataforma continental, que tiene una extensión de 200 millas náuticas contadas desde la línea de base de la costa de un estado, y en esta zona el Estado tiene derechos de soberanía con propósitos de explotación de los recursos naturales, vivos e inertes, pues que allí se encuentran. Así como también se ven los derechos de la explotación, siempre y cuando adopten estándares de preservación del ecosistema. Y esta, asimismo, está relacionada íntimamente con el concepto de soberanía, ya que la soberanía es el lugar donde el Estado ejerce su competencia y este se encuentra cercado por fronteras que sirven para establecer los límites al área territorial de un Estado para el ejercicio de sus competencias. Estas líneas imaginarias están sobre la superficie de la Tierra y estas permiten separar el territorio por suelos, subsuelos y el espacio aéreo de un estado con el otro. También se denominan fronteras políticas. Dentro del estado marítimo contemplamos que el territorio se divide en aguas territoriales, mar territorial, zona contigua de la plataforma continental, la zona económica, zona internacional de los fondos marítimos y el alta mar. También hablamos de la plataforma continental y esta se trata de aquella superficie situada bajo el mar ubicado cerca de la costa, que se extiende desde el litoral hasta aquellas profundidades que no superan los 200 metros.
Puede decirse, por lo tanto, que la plataforma continental es la parte del continente que está cubierta por el océano antes de que éste alcance una gran profundidad. Tiene su origen en la costa y finaliza cuando ésta llega a la barrera continental. A partir de dicha barrera, la plataforma continental deja de existir y el fondo oceánico pasa a conocerse como talud continental o talud oceánico. Finalmente, tras el talud, se encuentra la elevación continental que se vincula en la llanura abisal con el fondo marino profundo. También tenemos los fondos marítimos y oceánicos, que estos ocupan las 2/3 partes de la superficie del planeta. Encierran las mayores reservas conocidas de recursos, como son los minerales, el magnesio, el níquel y el cobre. La explotación de este inmenso espacio ya ha comenzado mediante el empleo de una avanzada tecnología, la que también permite la utilización para fines militares y otros usos. Espacio que comprenden los fondos marítimos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Es decir, más allá del límite exterior de la plataforma continental, se conoce abreviadamente como la zona. Un detallado régimen convencional prohíbe la reivindicación de soberanía o de otros derechos de la zona y ordena que todas las actividades de exploración y explotación de los recursos minerales sólidos, líquidos y gaseosos situados en los fondos y en su subsuelo, incluidos los nódulos polimetálicos, considerados como patrimonio común en la humanidad, y en cuyo nombre actuará la llamada autoridad, en este caso la Organización Internacional Oceánica, creada para ocuparse de la buena administración de todos los recursos de la zona y de estos fondos oceánicos y marítimos. Dentro de ella también encontramos algo llamado plataforma continental extendida, y esta es la plataforma continental de aquellos estados que, debido a que fueron favorecidos por la geografía y la geología, se extienden físicamente más allá de las 200 millas medidas que ya han estado establecidas, que estas siempre se van a ver desde sus costas. En estos casos se dice que el borde exterior del margen continental de dicho estado se extiende más allá de esa distancia y que la plataforma continental respectiva llega hasta allí, pero en todo caso esta no puede ir más allá de las 350 millas. Estados archipelágicos. Este nos dice que es aquel estado que está constituido totalmente por uno o varios archipiélagos que podrían incluir otras islas. Cabe señalar que el adjetivo archipelágico no está recogido por la Real Academia Española. En la zona litoral nos dice que es una zona de transición, que entre ellas está el océano y la tierra, que está bien iluminada y en ella encontramos algas, moluscos y equinodermos. En la zona nerítica nos dice que está situada a continuación de la zona litoral sobre la plataforma continental. Por lo tanto, la profundidad es mayor, pero sigue estando bien iluminada, y en ella también se ve la abundancia de los organismos planctónicos y bentónicos. En la zona pelágica nos dice que es una de las más alejadas, que está en la costa. Está constituida por una zona fótica o zona iluminada en la que encontramos algas y peces, y es una zona afótica que a su vez se divide en batial y abisal, que al carecer de luz no existe en ella vegetación alguna, pues no se puede realizar la fotosíntesis. Nos dice que la soberanía del Estado archipelágico, de acuerdo con el artículo 49 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, se extiende a las aguas encerradas por líneas de base archipelágicas y al espacio aéreo que se extiende sobre ellas, y a su lecho y subsuelo y a sus recursos. En el artículo 53 de la Convención del Mar dispone que los estados archipelágicos podrán designar vías marítimas y rutas aéreas sobre ellas, adecuadas para el paso ininterrumpido y rápido de buques y aeronaves extranjeras, por o sobre sus aguas archipelágicas y el mar territorial adyacente. Vamos a continuar con los mares cerrados. Nos dice que son aquellos que no evacúan grandes cantidades de agua hacia un océano, sino que por el contrario aparecen completamente delimitados por tierra.
necesariamente aparecen dentro de una cuenca hidrográfica y por lo tanto es también llamado un lago edrorreico. Precisamente los lagos más grandes son aquellos que entran en este grupo de los mares cerrados. La extensión de los mares cerrados, por su parte, no son constantes en el tiempo, sino que dependen de los aportes que recibe. Hay una gran cantidad de mares cerrados que reducen su tamaño con el tiempo. Y a diferencia de los abiertos, los mares cerrados son masas de agua muchísimas más pequeñas y para sucursarlos no se necesitan grandes barcos. Un clásico ejemplo de ellos puede ser el Mar Muerto. Por otro lado tenemos el mar semicerrado, que nos dice que el mar semicerrado se constituye por parte alta del mar. Entonces, que se entenderá como un mar interior rodeado por dos o más estados que puede proporcionar una ruta de alta mar de estado adyacente y situados frente a frente y por este conectados con otras partes a falta de mar de una salida estrecha. Bueno, también por otra parte nos dice que es un golfo o cuenca marítima de mar rodeado por dos o más estados y comunicado con otro mar, o el océano por una salida estrecha, cuya situación reclama la cooperación de los estados ribereños en el ejercicio de sus derechos. Entonces, que por el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al derecho internacional. Tenemos también los mares semicerrados, que nos dice que son la constitución de la parte alta del mar, que se extenderán a un interior rodeado por dos o más estados, que pueden proporcionar una ruta de alta mar entre estados que son adyacentes o situados frente a frente y que se estén conectando entre otras partes de alta mar por una salida que es estrecha. Bueno, por otra parte nos habla del Golfo, que es la cuenca marítima o de mar rodeado por dos o más estados y que están comunicados con otro mar. Y el océano está por una salida estrecha, como ya se dijo, cuya situación es reclamada por la cooperación de los estados que son ribereños en el ejercicio de sus derechos y que sean cumplidos, tanto las obligaciones que tengan un arreglo con el derecho internacional. Bueno, la Conferencia sobre el Derecho del Mar es la celebración bajo los auspicios que son o vienen por las Naciones Unidas, que son abordadas por primera vez de una forma unitaria en el régimen de las islas en derecho internacional. La conferencia era una consecuencia de los grandes cambios que son habidos en el derecho de mar. Después de la Segunda Guerra Mundial, su objetivo era tanto revisar esas normas que fueron admitidas por la práctica internacional y también que hubiera una formulación por unas nuevas normas que habían ido apareciendo a través de declaraciones estatales. Esta conferencia tiene sus precedentes bien conocidos en los 4 convenios discutidos en la conferencia, que fueron discutidos en esta conferencia. Bueno, esta fue celebrada en Ginebra entre febrero y marzo en el año 1958 y que llevan como fecha el 29 de abril de este año. Muchos problemas quedaron ya plasmados en estas normas que fueron escritas, pero otros iban reclamando una solución urgente que era derivada por una parte del proceso de descolonización con las reivindicaciones que muchos países hicieron sobre las amplias zonas de alta mar. Bueno, entonces también nos dice que con abundantes recursos minerales y pesqueros que son tomados como segundo lugar por el deseo de las grandes potencias que querían controlar la navegación marítima no solo por el mar territorial, sino por las aguas nacionales de otros estados que formaban estos estrechos que ya se han nombrado, y que en tercer lugar se tiene como un desarrollo tecnológico. Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos es una organización internacional autónoma establecida para organizar y controlar las actividades de explotación de los recursos de los fondos marinos, oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Esta autoridad ha estado en funciones desde 1994, fue establecida en 1982 por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Confirmados por el Acuerdo de 1994 relativo a la aplicación de la parte 11 de la Convención, esta última define a los fondos marinos y oceánicos y sus recursos como, me permito abrir comillas, patrimonio común de la humanidad, cierro comillas. La autoridad tiene 167 Estados miembros y Unión Europea al 15 de enero de 2015. En el año de 1970 también marca el inicio de las etapas preparatorias de la negociación maratónica y remecedora en la historia diplomática de la comunidad internacional que condujera en 1982 a la adopción y a la firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar, considerada por muchos como el gran hito y el más relevante de la Organización de las Naciones Unidas. Desde la forma de su carta, dicha convención, que entró precisamente en vigor en noviembre de 1994, incorpora una parte que recoge la esencia de la declaración mencionada y elabora un verdadero estatuto de administración de dicha área a la que se denomina la zona. Esta jurisdicción nacional corresponde de manera genérica a la denominada, me permito abrir comillas, zona económica exclusiva, cierro comillas, que abarca la distancia de 200 millas marinas a partir de la costa. La Convención NU de 1984 declara en su parte 11 a la zona y los recursos como un patrimonio común de la humanidad y para los efectos de dicha parte define como recursos a todos aquellos que conocemos como recursos minerales, sólidos, líquidos o gaseosos in situ de la zona situados en los fondos marinos o en su subsuelo, incluidos los nódulos polimetálicos. Para finalizar, es totalmente relevante mencionar que una de las características de ese concepto están dadas por el carácter universalista y participativo de una humanidad que se considera intertemporal e interespacial, que hace a la comunidad internacional gestionaria de ese patrimonio a través de las modalidades fiscalizables. Consiguientemente a esto también es importante entrar a hablar acerca del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar es un órgano judicial independiente establecido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1982. Tiene competencia respecto de toda la controversia relativa a la interpretación o a la aplicación de la Convención y a todas las cuestiones expresamente previstas en cualquier otro acuerdo que le confiera competencia. Las controversias relativas a esta convención pueden referirse, por ejemplo, a la delimitación de zonas marítimas, la navegación, la conservación y ordenación de los recursos vivos del mar, la protección y preservación del medio marino y la investigación científica marina. El tribunal está abierto a todos los estados partes, tales como empresas estatales y entidades privadas. Podrán también tener acceso al tribunal en cualquiera de los supuestos expresamente previstos en la parte 11, que se refiere al régimen de la explotación minera de los fondos marinos, o en relación con toda controversia que sea sometida al tribunal de conformidad con cualquier otro acuerdo que le confiera competencia. Entonces, es importante hablar acerca de la organización. El tribunal se compone precisamente de 21 magistrados elegidos por los estados partes en la convención y cuenta con la asistencia de la Secretaría, entidad de carácter internacional, y la sede del tribunal está en Hamburgo, me permito abrir paréntesis, Alemania, cierro paréntesis. Como consecuencia, entonces tenemos que los magistrados son elegidos por los estados partes en la convención por mandatos renovables de 9 años entre personas que gocen de la más alta reputación precisamente por su imparcialidad e integridad y sean reconocida como de alta competencia debido a su conocimiento en la materia del derecho de mar. Tenemos a la Secretaría. Es una secretaría internacional que presta servicios jurídicos, administrativos, financieros, de biblioteca, de conferencias y de información y está integrada por funcionarios internacionales contratados por el tribunal. Por último, tenemos el presidente. El presidente y vicepresidente son elegidos por los magistrados del tribunal por un mandato de 3 años y pueden ser reelegidos. El presidente, precisamente, preside todas las sesiones del tribunal, supervisa su administración y lo representa en las relaciones con los estados y las otras entidades. También es importante poder hablar de la competencia que tiene el tribunal. Esta se extiende a todas las controversias y demandas que le sean sometidas de conformidad con la Convención y a todas las cuestiones expresamente previstas en cualquier otro acuerdo que se le confiera competencia al tribunal.
El tribunal tiene competencia para conocer de las controversias, me permito abrir paréntesis, jurisdicción contenciosa y de las cuestiones jurídicas, jurisdicción consultativa que le sean sometidas, cierro paréntesis. La relación que tiene el tribunal con las Naciones Unidas, bueno, es precisamente que aunque el tribunal, aunque fue establecido en virtud de una convención de las Naciones Unidas, no es un órgano de dichas naciones. No obstante, mantiene estrechas relaciones y en 1997 concertó un acuerdo de cooperación y relación desde... Desde 1996, el tribunal tiene la condición de observador en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que le permite participar en sus diferentes sesiones y trabajos que le sean de su interés.